Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de una figura, yo diría que singular, Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars. Quizás su nombre no nos suene tanto como otros, pero de verdad su historia es un testimonio de dedicación silenciosa con un impacto, transformador en muchísimas vidas. Así es. Y tenemos buenas fuentes, ¿eh? Biografías detalladas, como la del padre Ángel Peña, la de María Eugenia Pietromarchi, y datos históricos que complementan. Queremos entenderla bien. Claro. No solo quién fue, sino descifrar las claves de su obra. Ese realismo sorprendente ante el sufrimiento, su liderazgo tan práctico y una resiliencia, casi sobrehumana frente a todo. Y siempre enfocada en ellos, en los más olvidados, los ancianos desamparados. Justo. Vamos a explorar esa trayectoria, ¿no? Desde sus inicios en un pueblecito hasta fundar una congregación que hoy es internacional. Exacto. Analizaremos su espíritu, las pruebas que tuvo que sortear, su visión tan particular de la caridad. Venga, comencemos este examen a fondo. Todo empieza en Aitona, en Lérida, ¿verdad? El 9 de enero de 1843. ¿Qué sabemos de esos primeros años? Porque parece que su camino no fue precisamente una línea recta, ¿no? ¿Qué va? Para nada. Las biografías la pintan como una niña, y luego joven, muy piadosa, sí, pero también inteligente, despierta. Ajá. Se formó como maestra, primero en Lérida, luego en Fraga. Llegó a ejercer en Argensola. Pero fíjate qué curioso, parece que lo hizo más por complacer a la familia. Ah, vale. Y no tanto por una vocación real de enseñar. Y hay un detalle que ya dice mucho de su temple. Caminaba 20 kilómetros cada semana para ir a confesarse a Igualada. ¿20 kilómetros? Anda ya. Eso sí que denota una voluntad fuera de lo común, ¿eh? Tremenda. ¿Y su inquietud religiosa más, digamos, formal, cómo se manifestó al principio? Pues primero se vinculó a las Carmelitas Terciarias. Es una rama laica, ¿sabes? Asociada a la Orden del Carmen. Y estaba impulsada por su tío, el famoso padre Francisco Palau Iker. Ah, claro, Palau. Él vio que tenía aptitudes para enseñar en sus proyectos. Pero luego, más tarde, ella sintió una llamada más fuerte, a la vida contemplativa, e ingresó hacia 1868 en las Clarisas de Briviesca, una orden de clausura estricta. Pero no se quedó allí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cuajó? Pues mira, se cruzaron dos cosas importantes. Por un lado, una ley del gobierno español. Era una época de mucha agitación política, anticlericalismo, Ya. que prohibió temporalmente que se emitieran votos religiosos, así que no pudo profesar formalmente como clarisa. Vaya. Y por otro lado, contrajo una enfermedad en el pie. Tuvo que volver a casa para recuperarse. Sanó, sí, pero ya no regresó al convento. O sea que fue una etapa complicada para ella. Muy dura, sí. De gran desorientación. Se sentía llamada a la vida religiosa, pero como que no encontraba su sitio, ¿sabes? Flotando un poco entre dos mundos, ¿no? Y después de esos intentos fallidos, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Cómo encontró por fin su rumbo? Pues el catalizador fue conocer, aunque al principio indirectamente, la labor de don Saturnino López Novoa. Ajá. ¿Quién era? Era un canónigo de Huesca. Y estaba muy preocupado por la situación dramática de muchos ancianos. Morían solos, abandonados, una cosa terrible. Se había inspirado en las Petites Sœurs des Pauvres, las hermanitas de los pobres francesas, que incluso intentaron fundar en Huesca, pero no salió bien. Entiendo. Don Saturnino soñaba con algo parecido, pero digamos genuinamente español, adaptado el carácter de aquí, a las necesidades de aquí. Buscaba algo con raíces propias, claro. ¿Y cómo llega eso a oídos de Teresa? Pues a través de don Pedro Layacera. Era su director espiritual en ese momento y, mira qué casualidad, amigo de don Saturnino. Ah, mira. Layacera le habló a Teresa del proyecto de López Novoa. Y al oír hablar de esa necesidad tan concreta, tan urgente, de los ancianos abandonados, algo hizo clic dentro de ella. Sintió, después de tanta búsqueda, de tantos caminos que no llevaban a nada, que esa era la obra específica a la que Dios la llamaba. Debió ser un momento de claridad total, ¿no? Después de tanta incertidumbre. Y de ahí entonces nacen las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Exactamente. La fundación, digamos, oficial, se gestó en Barbastro, en el santuario de Nuestra Señora de El Puello. Empezó formalmente en octubre de 1872, aunque don Saturnino llevaba tiempo dándole vueltas a la idea. Y Teresa se une pronto. Sí, el 11 de octubre.
se unió al grupo inicial de mujeres. Hubo un pequeño detalle. Ella no tenía dote económica, que era algo que se solía pedir entonces para entrar en muchas congregaciones. Ya, el dinero. Pero ella argumentó, y con razón, que su título de maestra era su capital. Y vaya si lo era. Muy pronto, su capacidad, su carisma, la convirtieron en la líder natural, la primera superiora de esas 12 hermanas fundadoras. O sea que Barbastro fue la cuna, pero leemos que Valencia se convirtió muy rápido en el centro neurálgico. ¿Por qué se trasladaron tan pronto? ¿Qué significó Valencia? Fue rapidísimo, sí. En mayo de 1873, pocos meses después de recibir el hábito en Barbastro, ya se mudaron a Valencia. ¿Y eso? La invitación vino de la Asociación de Católicos de la ciudad. Buscaban justo eso, una congregación española para esta labor. Porque el intento de traer a las hermanitas de los pobres francesas no había funcionado allí tampoco. Parece que las piezas encajaban de una forma casi predestinada, ¿no? Aunque supongo que empezar de cero en una ciudad grande no sería un camino de rosas. Ellas, desde luego, lo vivieron como una guía de la providencia, sí. Nada más llegar, ¿sabes qué hicieron? Su primera visita fue a la Basílica de la Virgen de los Desamparados. ¡Hombre, claro! La patrona. La adoptaron como patrona principal del instituto. Y la acogida en Valencia fue sorprendentemente cálida. Es famosa la historia de la generosidad de las vendedoras del mercado central. ¿Ah, sí? Sí, las veían pasar con los cestos vacíos y, espontáneamente, se los llenaban de comida. Una pasada. Eso sí, claro, hubo desafíos. La primera casa, en la plaza de la Almoina, se quedó pequeña enseguida. La demanda era enorme. Hablemos de la esencia de su trabajo. Las fuentes insisten mucho en su enfoque tan particular hacia los ancianos. ¿Qué lo hacía diferente, quizá, de otras obras de caridad de la época? Aquí tocamos un punto clave, lo que decíamos al principio. Ese realismo profundo unido a una caridad inmensa. Teresa Jornet no idealizaba la vejez, ni a los ancianos. Era muy consciente de que muchos llegaban a sus casas heridos por la vida, ¿sabes? Desilusionados, a veces con caracteres muy difíciles, agreados por el abandono, las enfermedades, una vida desordenada. Comprendía la complejidad humana que había detrás. No veía solo pobrecitos, no. Era común esa mirada tan pragmática en la caridad religiosa de entonces. No siempre, la verdad. A veces había una visión más idealizada o paternalista, quizá. El enfoque de Teresa era distinto. Su lema era cuidar de los cuerpos para poder llegar a las almas. Interesante. Significaba atender primero sus necesidades básicas: comida, higiene, techo, pero con la máxima delicadeza, con dignidad. Y eso era el medio para sanar también las heridas del espíritu. Insistía hasta la saciedad en la paciencia infinita, en el cariño maternal, en ver de verdad a Cristo sufriendo en cada anciano, por difícil que fuera tratar con él. Eso requiere una fortaleza interior tremenda. ¿Hay anécdotas que ilustren ese cuerpo a cuerpo caritativo? Hay varias muy reveladoras. Una cuenta cómo una anciana recién llegada era muy rebelde, muy desconfiada, rechazaba la comida. ¿Y qué hizo Teresa? Pues se sentó a su lado. Con una paciencia infinita empezó a darle de comer usando la misma cuchara, como haría una madre con un niño pequeño, hasta que venció su resistencia. Se ganó su confianza. Es una imagen de humildad, de cercanía, impactante. Desde luego. Rompe cualquier barrera. Otra anécdota muy famosa es la del saco de patatas. La contó una de las primeras hermanas. Un día, la despensa estaba casi vacía y llegó un anciano pidiendo refugio. La hermana portera dudó, claro, por la escasez. Lógico. Pero Madre Teresa, al enterarse, ordenó acogerlo, sin dudar, confiando totalmente en la providencia. Y a los pocos minutos, ¡zas!, llegó una carreta con una donación inesperada, un saco enorme de patatas. Anda, para Teresa, esto era la confirmación práctica de que su misión era acoger, siempre, sin calcular demasiado los recursos. Su lema era: son la parte escogida que Dios nos da, y Él recibe lo que a ellos se hace como si lo hiciéramos al mismo Dios. Una convicción que parece que guiaba cada decisión, ¿no? Sin duda. Y esa convicción era la que transmitía a las nuevas religiosas. Su labor no era solo asistir directamente, sino formar a quienes seguirían con la obra. Claro, la continuidad. Por eso estableció el noviciado, la formación inicial, en la Casa Madre de Valencia. Y consideraba crucial que las novicias no solo rezaran y estudiaran, sino que estuvieran en contacto diario, práctico, con la realidad de los ancianos.
¿Y qué perfil buscaba en esas futuras hermanas? ¿Cómo era ella como maestra de novicias? La describen como alguien que dejaba una marca profunda. Buscaba sobre todo la sencillez, la transparencia de espíritu. Usaba una imagen muy gráfica, ser como un vaso que transparenta lo que en él se pone. Desconfiaba de los caracteres retorcidos, de quienes escondían sus intenciones. Los llamaba cajones cerrados. Corregía con claridad, con firmeza cuando hacía falta, pero todos coinciden en que lo hacía con mucha caridad. Y a menudo con un toque de buen humor que ayudaba a tragar la corrección, ¿sabes? Como esa historia de la novicia que quería quedarse a cenar fuera y ella le recordó la obediencia con un juego de palabras. Esa. Justo esa. Sabía quitarle hierro a las cosas. Insistía muchísimo en la pobreza evangélica. Y no solo de espíritu, pobreza real, concreta. Ya. Lo que la congregación tiene, repetía, pertenece a los pobres. Las religiosas no son sino simples siervas. Era tremendamente estricta con evitar cualquier mínimo desperdicio. ¿Algún ejemplo? Hay una anécdota famosa donde reprendió a una hermana por derramar un poco de aceite. Le dijo que no era una falta contra la pobreza, sino 4. ¿4? Sí. Por el aceite perdido, por el delantal manchado, por el jabón que se gastaría en limpiarlo y por el tiempo empleado en todo ello. Madre mía, una mentalidad de aprovechamiento total. Muy práctica. Muy práctica. Y también exigía diligencia en el trabajo. Quería hermanas fervorosas y de vida interior, sí, pero no de aquellas que dejan el trabajo para las demás. Claro, equilibrio. Pero por encima de todo, quizás su mayor insistencia era en la caridad fraterna, la unidad dentro de la comunidad. Advertía constantemente contra la más mínima crítica, la murmuración, las amistades particulares que pudieran crear divisiones. Ese tríptico que se le atribuye resume bien su programa. Dios en el corazón, la eternidad en la mente, el mundo bajo los pies. Un ideal muy elevado, sí. Pero su propia vida estuvo lejos de ser fácil. Las fuentes son unánimes al describir sus problemas de salud crónicos y los obstáculos externos. ¿Cómo era realmente su condición física? Su salud fue un calvario casi constante, desde joven. Padecía problemas digestivos crónicos muy, muy severos. Las biografías hablan de dolores continuos, vómitos frecuentes, hemorragias. Se especuló con diversas dolencias graves, incluso tumores, tuberculosis intestinal. Lo cierto es que vivió con un sufrimiento físico permanente, que se agudizó con los años hasta que se confirmó la tuberculosis pulmonar, que fue lo que finalmente la mató. Vivir así y, al mismo tiempo, liderar una congregación en plena expansión parece casi inconcebible, de verdad. Y a eso se sumaban las dificultades del entorno, ¿no? Ciertamente. Cada nueva fundación era una aventura llena de incertidumbres. Algunas, como la de Cabra en Córdoba, tuvieron inicios especialmente duros. Hubo cierta resistencia inicial de parte de la gente, falta de medios, casas inadecuadas. Y además hay que recordar el contexto político español de la época, muy inestable. Cambios frecuentes de gobierno, periodos de fuerte anticlericalismo que afectaban a las órdenes religiosas. Incluso tuvieron tensiones con otros grupos similares. Sí, como mencionamos antes con las Petites Sœurs de Pauvre francesas. Al tener un carisma y hasta un nombre parecido, hermanitas, pues hubo momentos de confusión, alguna fricción. Claro. Eso obligó a don Saturnino y a Madre Teresa a clarificar bien la identidad propia de su instituto ante las autoridades de la Iglesia, incluida la Santa Sede en Roma. Y a pesar de toda la enfermedad crónica, personal, los obstáculos externos, las tensiones, la congregación no solo sobrevivió, sino que creció a un ritmo asombroso. ¿Cómo se explica esa expansión tan rápida, incluso cruzando el charco? Es uno de los aspectos más llamativos, sí. Su confianza en la providencia era total, ¿vale? Pero unida a una gran capacidad de organización y liderazgo, a pesar de su fragilidad, ¿eh? Sí. En 1885, fíjate, solo 12 años después de establecerse en Valencia, dieron un paso audaz. Aceptaron unirse a una pequeña congregación con un carisma muy parecido que ya existía en Cuba. La había fundado un sacerdote catalán. ¿A Cuba? Sí. Esto implicó enviar a las primeras 10 hermanitas a La Habana. Debió ser una decisión difícil, ¿no? Enviar a un grupo tan numeroso tan lejos, y más para ella, con su salud. Las crónicas describen la despedida como un momento muy, muy emotivo. Teresa era consciente de que, dada su salud y la distancia, era muy probable que no volviera a ver a aquellas hermanas en esta vida. Madre mía. Pero primó la visión de la misión. La expansión siguió imparable.
primero por España y luego por varios países de América Latina. Hay una frase suya que decía ante las dificultades que refleja su actitud. Este año nos toca la cruz. Aceptémosla con gozo. ¡Qué fortaleza! Y mientras tanto, iban logrando los reconocimientos de la Iglesia. El Decretum Laudis de Roma en 1876, que era un primer espaldarazo importante. Y la aprobación definitiva de sus constituciones, las reglas, por el Papa León XIII en 1887. Eso les dio plena carta de naturaleza jurídica en la Iglesia. Llegamos a sus últimos años, murió relativamente joven, con solo 54 años. ¿Cómo vivió esa etapa final? Pues sus últimos años los pasó principalmente en la casa de Liria, cerca de Valencia, ya muy enferma, muy impedida físicamente. A pesar de no poder moverse apenas de su habitación, siguió gobernando la congregación a través de una correspondencia intensísima. Mantenía el pulso de todas las casas. Hay un detalle muy conmovedor que recogen las biografías. ¿Cuál? Como no podía bajar a la capilla, mandó hacer un agujero en el suelo de su celda. ¿Un agujero? Sí, para poder ver, desde su cama, el sagrario, el lugar donde se reserva la Eucaristía. Vaya, qué detalle. Un reflejo de dónde estaba puesto su corazón hasta el último momento, ¿no? Sin duda. Falleció el 26 de agosto de 1897 y a pesar de esa vida corta marcada por la enfermedad, dejó tras de sí 103 casas fundadas. 103. En España y América, con cerca de 900 hermanitas trabajando en ellas. Un legado numérico ya impresionante. Desde luego. Y nos queda esa instrucción tan particular que dejó sobre su posible canonización. Algo que no se oye a menudo. ¿Cuál era la razón detrás de esa petición? Es un rasgo muy definitorio de su escala de valores, sí. Dejó dicho, e incluso parece que escrito, que no quería bajo ningún concepto que se gastara dinero de la congregación en promover procesos de canonización. Ni para ella, ni para ninguna hermana. ¿En serio? Sí. Su voluntad era que todos los recursos, absolutamente todos, se destinaran siempre al cuidado directo de los ancianos. Punto. Una coherencia radical con su vida. ¿Y se respetó esa voluntad? Sí, se respetó. Y por eso su proceso de beatificación tardó bastante en iniciarse formalmente, durante décadas. Sin embargo, la fama de santidad que ya tenía en vida y los favores, los milagros que se le atribuían, eran tan extendidos que, finalmente, se consideró que era un bien para la Iglesia iniciar la causa. Pero una vez abierta, avanzó con relativa rapidez. Fue beatificada por Pío XII en 1958 y canonizada por Pablo VI en 1974. Un legado que, como vemos, no es solo numérico, sino de espíritu. Y ese espíritu parece que caló hondo, ¿no? Como sugiere esa historia de la inundación de Valencia en 1957. Exactamente. Es un episodio que ocurrió muchos años después de su muerte, pero que parece un eco de su propia fe y valentía. Durante la terrible riada del Turia que devastó Valencia, la casa madre quedó gravemente inundada. El agua subía peligrosamente en la capilla. En medio del caos, una hermana, Sor Presentación Gallén, sin pensarlo dos veces, se metió en el agua que ya le llegaba alto, abrió el sagrario y rescató el copón, el recipiente con las hostias consagradas. ¡Qué valiente! Se lo pasó a otra hermana a través de una ventana alta para ponerlo a salvo. ¿Es un acto heroico? Sí, pero refleja esa centralidad de la Eucaristía y esa fortaleza que Teresa Jornet había inculcado. Hemos trazado el perfil de Santa Teresa de Jesús, Jornet. Una vida marcada por una fe inquebrantable, una caridad enormemente práctica, realista y una capacidad de resiliencia asombrosa ante la enfermedad y los obstáculos. Encontró su propósito dedicándose a los más invisibles de su sociedad. Su figura, creo, nos interpela hoy, ¿eh? Vivimos en una cultura que a menudo glorifica la juventud, la productividad, la imagen pública. Totalmente. La dedicación absoluta de Teresa Jornet a la dignidad y al cuidado integral de la vejez frágil, desvalida, ofrece un contrapunto muy valioso. Su forma de afrontar las dificultades del envejecimiento, sin idealizarlo, pero sin dejar de afirmar el valor de cada persona hasta el final, sigue siendo muy relevante. Quizás una reflexión final podría ser esta. En nuestra sociedad actual, que a menudo aparta o invisibiliza a los mayores, ¿qué podemos rescatar del enfoque de Teresa Jornet sobre el valor irrenunciable de cada vida, especialmente en sus momentos de mayor fragilidad? Buena pregunta. Y también cómo su propia historia, tan llena de búsqueda, de enfermedad, de servicio silencioso, nos inspira a buscar sentido más allá del éxito visible o de la ausencia de sufrimiento. Ahí lo dejamos.
Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.